Me llamo Marta, y durante 10 años viví en lo que parecía un matrimonio perfecto. Henry era el tipo de hombre que cualquier mujer desearía: amable, atento y fiel. Teníamos todo lo que se podía pedir: un hogar acogedor, trabajos estables y una vida bien planificada. Pero con el tiempo, esa previsibilidad comenzó a asfixiarme. Henry se despertaba todos los días a las 6:30 de la mañana, tomaba café con tostadas y me daba un beso en la mejilla antes de salir a trabajar. Su rutina nunca cambiaba. Cenábamos a las 7 de la tarde, veíamos televisión hasta las 9 de la noche y nos íbamos a la cama a las 10 de la noche. Así pasaron los años, sin ninguna variación. Al principio, veía esto como un símbolo de comodidad y estabilidad. Pero con el tiempo, un vacío comenzó a crecer dentro de mí, un vacío que no podía llenar. Cuando intenté hablar con Henry sobre la posibilidad de añadir algo de pasión o espontaneidad a nuestras vidas, simplemente se rió. «Marta, todo está bien. Solo te estás inventando problemas». Sus palabras me hirieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. Empecé a preguntarme, ¿estaba siendo demasiado exigente o realmente nos faltaba algo? Un día, un nuevo empleado llegó a mi trabajo, Eric. Era unos años más joven que yo, pero su confianza y carisma cautivaban a todos a su alrededor. Tenía una forma de hablar que hacía que cada palabra sonara sincera, y lo más importante, él me notó. Durante nuestra primera reunión, nuestras miradas se cruzaron y mi corazón se aceleró. ¿Tú eres Marta?, preguntó con una sonrisa. He oído que eres toda una profesional aquí. Reí, tratando de ocultar mi vergüenza. Tal vez estés exagerando, pero gracias. Su mirada se sostuvo un poco más de lo necesario, y ese momento se quedó conmigo durante todo el día. En las siguientes semanas, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes. Al principio, eran estrictamente laborales, pero pronto noté cómo Eric empezaba a deslizar pequeños cumplidos. «Te ves increíble hoy». «Gracias, Eric», respondí, sintiendo mis mejillas sonrojarse. Por primera vez en años, me sentí vista. Una tarde, después de que todos los empleados se habían ido, éramos los únicos que quedábamos en la oficina. Se acercó a mi escritorio con 2 tazas de café. «Pensé que te vendría bien un descanso». «Gracias», respondí, tomando la taza. Nuestras manos se rozaron por un breve instante. Fue un gesto pequeño, pero algo dentro de mí se encendió. No podía decir si era solo una inocente atracción o el inicio de algo más. Esa noche, acostada junto a Henry, no podía dormir. Su respiración tranquila a mi lado me recordaba que no solo estaba traicionando su confianza, sino también la mía. Y aún así, no podía olvidar la mirada de Eric, su sonrisa y la forma en la que me hacía sentir viva. Desde el momento en que Eric rozó mis dedos por primera vez, algo cambió en mi vida. Era como si hubiera desbloqueado una puerta dentro de mí, una que siempre había tenido miedo de abrir. Al principio, todo seguía siendo inocente. Hablábamos de trabajo, intercambiábamos ideas y nos reíamos de las bromas de nuestros compañeros. Pero cada conversación dejaba una sensación persistente, como si hubiera algo más entre nosotros. Una tarde, durante nuestro descanso para el almuerzo, coincidimos en la misma mesa de una cafetería cercana a la oficina. Se acercó un poco más con su silla, y noté cómo su mirada se detenía en mí más de lo necesario. «Siento que te estás guardando algo», dijo de repente. «¿Qué quieres decir?», pregunté, ligeramente desconcertada. «No estoy seguro», respondió, mirándome directamente a los ojos. «Pero pareces alguien con mucho más por dentro de lo que dejas ver». Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. Henry nunca me había hablado así. Para él, yo siempre fui solo, su esposa, una parte más de nuestra rutina estable. Pero Eric me veía. La semana siguiente, comenzamos a enviarnos mensajes. Al principio, eran temas de trabajo, pero pronto se volvieron más personales. Una noche, recibí un mensaje de él. «¿Cómo estuvo tu día?». Miré mi teléfono mientras Henry estaba sentado a mi lado viendo televisión. «El mismo de siempre». «¿Y el tuyo?». «Mejor ahora que hablo contigo». Mi corazón latió con fuerza. Sabía que esto estaba mal, pero cada mensaje suyo enviaba un calor por mi cuerpo que no había sentido en años. Una tarde,
Eric sugirió quedarnos hasta tarde en la oficina para trabajar en un proyecto juntos. Terminamos siendo los únicos allí. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión no dicha. Me apoyé en la mesa, hojeando unos documentos cuando sentí que él se acercaba. «Te ves increíble», murmuró con voz baja y profunda. Me giré y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, supe que ya no podía seguir ignorándolo. «Eric, esto está mal», susurré. Pero no me alejé. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», dijo, rozando suavemente mi muñeca con sus dedos. Ese único contacto fue suficiente para despertar en mí algo que había estado reprimiendo por demasiado tiempo. Esa noche, regresé a casa sintiéndome como si hubiera dado el primer paso hacia un abismo peligroso. Henry me recibió con su típica pregunta. «¿Cómo estuvo tu día?». «Bien», respondí, forzando una sonrisa. Pero por dentro, sabía que estaba mintiendo. Mi lealtad se escapaba de entre mis dedos como arena, y era solo cuestión de tiempo antes de que este secreto se volviera demasiado pesado para soportarlo. Después de aquella noche, la tensión entre Eric y yo se volvió casi insoportable. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea, pero ninguno de los dos hizo nada por detenerlo. Al contrario, era como si deliberadamente nos buscáramos el uno al otro. Una tarde, cuando la oficina ya estaba vacía, Eric decidió quedarse, a pesar de que había terminado su trabajo hace mucho. Yo también me quedé, justificándolo con pensamientos sobre informes pendientes. Pero en el fondo, sabía la verdad, esto no tenía nada que ver con el trabajo. «Siempre estás tan seria», comentó mientras me sentaba en mi escritorio. «Trabajar con números requiere seriedad», respondí, intentando mantener mi tono neutral. Se acercó y se sentó en el borde de mi escritorio. «Creo que te permites muy poco espacio para relajarte». Sus palabras sonaban como un desafío, y lo miré fijamente. «¿Y qué sugieres?». Eric se inclinó ligeramente, sus dedos rozaron suavemente mi mano. «Solo sé tú misma, Marta. Olvídate de las reglas por un momento». Mi corazón latió con fuerza, pero obligué a mi mirada a apartarse. «Esto es peligroso, Eric». «Las mejores cosas de la vida siempre lo son», murmuró, apenas en un susurro. Al día siguiente, me preguntó si quería tomar un café después del trabajo. Dudé por mucho tiempo, pero finalmente acepté. Elegimos una cafetería tranquila al otro lado de la ciudad, donde nadie nos reconocería. A medida que hablábamos, sentí como las barreras que había construido a mi alrededor comenzaban a derrumbarse. Su atención era total, y sus palabras sonaban genuinas. «¿Por qué te reprimes tanto?», preguntó. «Porque es lo correcto», respondí, aunque en el fondo ya comenzaba a dudar de mis propias palabras. Se inclinó ligeramente, su mano rozó la mía con suavidad. «¿Pero eso te hace feliz?». Su pregunta me atravesó profundamente. No supe qué responder. En ese momento, me di cuenta de que la idea de la felicidad me había perseguido durante años, y por primera vez, me permití enfrentarla. Después del café, sugirió que diéramos un paseo. La noche era fría, lo que nos hizo instintivamente acercarnos más el uno al otro. Hablamos de todo, pero la tensión entre nosotros solo crecía. «Quedémonos un poco más», dijo cuando estábamos a punto de despedirnos. Alquilamos una pequeña habitación de hotel cercana. Sabía que esto era cruzar una línea, pero no podía detenerme. Una vez a solas, se acercó lentamente y sentí sus brazos envolviéndome. «¿Estás segura?», preguntó, buscando mi mirada. Asentí en silencio, permitiéndome, por primera vez en mucho tiempo, sentirme viva. Al entrar en la pequeña habitación tenuemente iluminada, el aire a nuestro alrededor se sintió cargado. Eric cerró la puerta con cuidado y colgó su abrigo. Su mirada era intensa, pero a la vez suave. Me quedé en el centro de la habitación, sin saber qué hacer. Nunca había estado en una situación como esta antes, era desconocida e inquietante. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Eric dio un paso más cerca, deteniéndose a pocos centímetros. «Puedes decir no en cualquier momento», dijo suavemente, con sus ojos fijos en los míos. Sus palabras no me alejaron. Al contrario, me tranquilizaron. Respiré hondo y asentí. Alzó su mano y rozó suavemente mi rostro.
Sus dedos estaban cálidos, y esa simple sensación me hizo cerrar los ojos. «Eres hermosa», susurró, recorriendo mi mejilla con la yema de sus dedos. Sus palabras despertaron en mí un deseo que había reprimido durante años. Abrí lentamente los ojos y di un paso hacia él, dejando que mis manos descansaran sobre sus hombros. Se inclinó hacia mí, sus labios rozaron los míos, suaves, lentos, pero llenos de una pasión no dicha que ambos habíamos intentado resistir. Sus brazos se cerraron alrededor de mi cuerpo y me permití fundirme en su abrazo. La habitación estaba en silencio, salvo por nuestras respiraciones. Eric estudió mi rostro, como buscando confirmación. Asentí, y ese simple gesto se sintió como la decisión más importante de mi vida. Sus manos recorrieron mis hombros, deslizándose lentamente por mis brazos. Sentí como mi cuerpo respondía a cada caricia, a cada movimiento sutil. No hacían falta palabras. Solo momentos compartidos entre dos personas que habían reprimido sus emociones por demasiado tiempo. Cada toque tenía un significado. Cada beso era una promesa silenciosa de olvidar la realidad, al menos por esta noche. Mientras yacíamos juntos, su mano se entrelazó cuidadosamente con la mía. En ese instante, me sentí más viva que nunca. Pero en lo más profundo de mi ser, una sensación de inquietud comenzó a despertarse. ¿Te arrepientes?, preguntó, pasando sus dedos por mi cabello. Lo miré, queriendo decir que no, pero no pude encontrar las palabras. No sé qué pasará después, pero en este momento, esto se siente bien, susurré. Su sonrisa fue cálida, pero en sus ojos vi un destello de preocupación. Ambos sabíamos que esta noche lo cambiaría todo. Me desperté con la luz suave de la mañana filtrándose a través de las pesadas cortinas. Por un instante, olvidé dónde estaba y lo que había sucedido. Pero en cuanto sentí el calor de su mano descansando sobre mi cintura, la realidad me golpeó como una ola. Eric yacía a mi lado, respirando tranquilamente. Se veía tan relajado, tan en paz, que no pude evitar sonreír. Pero al mismo tiempo, una profunda sensación de culpa comenzó a invadir mi pecho. Sentí como mi corazón se aceleraba. «¿Estás despierta?», su voz suave rompió el silencio. Giré la cabeza y lo vi mirándome con la misma calidez que había sentido la noche anterior. «Sí», susurré. «¿Cómo te sientes?», preguntó, apoyándose en un codo. Era una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Cómo se suponía que debía sentirme? La alegría y la ansiedad libraban una batalla dentro de mí. Sabía que ambos habíamos cometido un error, pero al mismo tiempo, anoche había sido uno de los momentos más honestos de mi vida. Confundida, admití. «Yo también», respondió, trazando suavemente su dedo por mi mejilla. Ambos sabíamos que esa mañana significaba enfrentar la realidad. No podíamos quedarnos en esa habitación para siempre. Mientras me levantaba y comenzaba a recoger mis cosas, Eric me observaba en silencio. «¿Te arrepientes?», preguntó mientras me abotonaba la blusa. Dudé, pero no pude darle una respuesta clara. «Fue increíble. Pero no sé cómo vivir con esto». Su expresión se volvió seria. «No quiero presionarte, Marta. Pero para mí, esto no fue algo pasajero». Me detuve y lo miré. «Eric, esto va a hacer que todo sea más complicado». «La vida ya es complicada», dijo, dando un paso más cerca. Sus palabras hicieron que cuestionara mis propios principios una vez más. Pero en ese momento, supe que tenía que irme a casa, con Henry. Cuando llegué a casa, Henry ya estaba sentado en la mesa, leyendo su periódico. Alzó la vista y me dedicó una leve sonrisa. «¿Cómo estuvo tu día ayer?». Su pregunta fue tan inocente que casi me quebré. Me obligué a responder. «Bien. Me quedé hasta tarde en el trabajo». Asintió y volvió a su periódico. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viviendo en dos mundos diferentes. Uno que había construido con Henry y otro, un mundo prohibido, que Eric había abierto para mí. Durante el resto del día, intenté concentrarme en mis tareas habituales. Pero los recuerdos de la noche anterior con Eric no dejaban de perseguirme. Su toque, sus palabras, su mirada, todo me atormentaba. Tomé mi teléfono y vi un mensaje. «¿Cómo estás?». Era de Eric. Quise responder,
pero sabía que eso solo me arrastraría más profundo. Bloqueé el teléfono y me obligué a centrarme en los quehaceres del hogar. Pero en mi interior, una batalla ya había comenzado, una que cambiaría mi vida para siempre. Los días posteriores a mi noche con Eric estuvieron llenos de una tensión que nunca antes había experimentado. Intenté volver a mi vida normal, pero cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de lo que había hecho. Eric no me dejaba olvidar. Sus mensajes eran breves, pero cargados de emoción. No puedo dejar de pensar en ti. Te extraño. ¿Cuándo te volveré a ver? Rara vez respondía, intentando convencerme a mí misma de que todo esto había sido un error. Pero cada una de sus palabras despertaba los recuerdos de aquella noche, haciéndolo imposible de ignorar. Henry empezó a notar que algo no iba bien. Siempre había sido observador, pero nunca antes le había dado razones para dudar de mí. Una noche, mientras cenábamos, de repente preguntó: «Últimamente te he notado distante. ¿Todo está bien?» Forcé una sonrisa. «Sí, solo mucho trabajo», respondí, bajando la vista hacia mi plato. «¿Trabajo, o algo más?» Su voz era tranquila, pero pude percibir la tensión en él. Casi me atraganté con la comida ante su franqueza, pero logré mantener la compostura. «Henry, no te hagas ideas. Todo está bien». No respondió, pero su mirada se quedó en mí más tiempo de lo normal. Una tarde, mientras volvía a casa del trabajo, vi a Eric. Estaba parado cerca de una cafetería, en la esquina de la calle, y supe de inmediato que me estaba esperando. Mis pasos se ralentizaron, la duda se apoderó de mí. «Marta», dijo en cuanto me acerqué. Su voz era cálida, pero en sus ojos había preocupación. «Me has estado evitando». «Eric, tenemos que detener esto», dije, tratando de sonar firme. «Esto está mal». Asintió, pero su expresión seguía siendo seria. «¿Y qué es lo correcto, Marta? ¿Vivir una mentira? ¿Pretender que eres feliz?» Sus palabras tocaron una fibra sensible. No estaba equivocado. No era feliz. Pero, ¿era eso justificación suficiente para destruirlo todo? «No sé qué hacer», admití, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Déjame ayudarte», susurró, mientras sus dedos rozaban mi mano. Mi mente gritaba que no, pero mi corazón quería confiar en él. Esa noche, cuando volví a casa, Henry ya me estaba esperando. Estaba sentado en la sala, con una copa de vino en la mano, con una calma inquietante. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, sin mirarme. «Bien», respondí, sintiendo el sudor formarse en mis palmas. «Interesante», dijo, dando un sorbo a su vino. «¿Por qué te vi cerca de la cafetería?» Mi corazón se detuvo. Él lo sabía. Me quedé inmóvil, incapaz de articular una respuesta. «¿Quién es, Marta?», preguntó suavemente, pero en su voz se sentía el dolor. En ese momento, supe que el mundo perfecto que había construido comenzaba a derrumbarse. Me quedé congelada en el medio de la habitación, con el corazón apretado por el dolor. La mirada de Henry me atravesaba, cargada de una mezcla de decepción y rabia contenida. Esperaba una respuesta, pero no encontraba las palabras. «Marta, te lo preguntaré otra vez. ¿Quién es él?». Su voz seguía siendo tranquila, pero había un filo de acero en ella. «Henry, no es lo que piensas», logré decir finalmente, buscando desesperadamente una excusa. «¿Entonces qué es?». Dio unos pasos hacia mí, su presencia sofocante. «Te vi con él. Le hablaste como si realmente te importara. No me mientas, no soy un ciego». Sabía que ya no tenía sentido negarlo. Lo único que quedaba era la verdad. «Se llama Eric. Él trabaja conmigo». «¿Y qué más? No me digas que es solo un compañero de trabajo». Su voz subió ligeramente, aunque todavía intentaba controlarse. «Henry, yo no sé cómo pasó. Solo empezamos a hablar, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo». Admití, con una voz tan débil que apenas me reconocí. «Algo que no había sentido en mucho tiempo». Sus palabras fueron como un puñal. «¿Y qué pasa conmigo? ¿Con nuestros 10 años juntos? ¿Eso no fue suficiente para ti?».
Su rostro se enrojeció y comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente alterado. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dijo, sin mirarme. Que confié en ti. Creí que, sin importar qué, podríamos superar cualquier cosa juntos. Y ahora estás tirando todo por la borda, por un hombre que apareció de la nada. No es tan simple, Henry. Me sentía sola. Sentía que habías dejado de verme, que me había convertido en solo una parte más de tu rutina. ¿Y acaso me lo dijiste? Su voz era un filo cortante. ¿O simplemente corriste hacia él? Sus palabras me golpearon como una bofetada. No tenía respuesta. Tenía razón. Nunca le había dicho cómo me sentía. Pero ahora era demasiado tarde para explicaciones. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Henry se dio la vuelta, mirando por la ventana, con los hombros tensos, los puños cerrados. Finalmente, habló. Marta, te doy una lección. Su voz era calmada, pero su tono definitivo. Tienes que decidir, él o yo. Pero si te quedas conmigo, tienes que olvidarte de él para siempre. Sus palabras me dejaron aturdida. Esta era mi oportunidad de arreglarlo todo. Pero, ¿realmente podía borrar lo que sentía por Eric? Yo necesito tiempo, susurré. Henry negó con la cabeza. Ya no hay más tiempo, Marta. Cuando Henry se retiró a la habitación, dejándome sola en la sala tenuemente iluminada, me dejé caer en el sofá, abrumada por el peso de mi decisión. Los recuerdos inundaron mi mente. Nuestra vida juntos, el amor que una vez compartimos, los años en los que construimos algo estable. Y luego, los momentos con Eric. Los momentos que me hicieron sentir viva otra vez. Mañana sería el día que definiría el resto de mi vida. Pasé la noche en el sofá, sin poder cerrar los ojos. Mi mente estaba consumida por pensamientos sin fin. Las palabras de Henry, la mirada de Eric, los momentos que había compartido con cada uno de ellos. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Pero, ¿cómo eliges cuando todo en tu vida depende de ello? Al amanecer, entré en la habitación. Henry ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama, completamente vestido, con el rostro inescrutable. ¿Ya decidiste?, preguntó, con un tono carente de emoción. Respiré hondo. Henry, quiero ser honesta contigo. Tú lo has sido todo para mí. Hemos pasado por tanto juntos, y siempre lo valoraré. Pero, me he dado cuenta de que algo entre nosotros se ha perdido. No puedo recuperar los sentimientos que una vez existieron, dije lentamente, tratando de contener las lágrimas. Su expresión se endureció, pero permaneció en silencio. ¿Entonces lo eliges a él? Dudé. Me elijo a mí misma. Sus ojos se abrieron levemente, sorprendido por mi respuesta. ¿A ti misma? ¿Qué significa eso, Marta? Significa que no puedo seguir viviendo para otra persona. Me doy cuenta ahora de que he cometido errores. Mis acciones fueron egoístas, pero necesito descubrir quién soy y qué quiero. Y no puedo hacerlo quedándome aquí, ni estando con Eric. Henry exhaló con fuerza y negó con la cabeza antes de tomar su maleta. ¿Sabes? Esperaba que lucharas por nosotros. Pero supongo que me equivoqué. Sin decir nada más, salió de la habitación. Me quedé de pie junto a la puerta, escuchando el sonido de sus pasos desvaneciéndose en el pasillo. Más tarde, ese mismo día, Eric me envió un mensaje. ¿Puedo verte? Le respondí simplemente. Necesitamos hablar. Nos encontramos en la misma cafetería donde todo había comenzado. Estaba sentado en una mesa en la esquina, con el rostro tenso. Sé que este es un momento difícil para ti, dijo en cuanto me senté frente a él. Respiré profundamente. Eric, he tomado una decisión. Y no eres tú. Su rostro se cayó. ¿Pero por qué? Podríamos ser felices juntos. Tal vez. Pero me di cuenta de que no puedo construir mi felicidad sobre las ruinas de algo más. Necesito aprender a ser feliz por mí misma primero. Sus ojos reflejaban dolor, pero no discutió. Lo entiendo, murmuró, su voz apenas un susurro. Pasaron los meses. Renuncié a mi trabajo y me mudé a otra ciudad, comenzando desde cero. Alquilé un pequeño apartamento
Finalmente, me inscribí en las clases de fotografía con las que siempre había soñado. Un día, recibí una carta. Era escrita a mano, de Henry. Dentro, solo unas pocas palabras. Espero que encuentres lo que estás buscando. Y gracias por los años que compartimos juntos. Sonreí, aunque sentí un leve dolor agridulce en el pecho. La vida nunca volvería a ser la misma, pero ahora lo sabía. Por fin estaba avanzando en la dirección correcta. Habían pasado 6 meses desde que dejé atrás mi antigua vida. Aprendí a vivir con la idea de que no todo sucede como lo planeamos, pero eso no significaba que la vida dejara de avanzar. Mi nueva ciudad se había convertido en un lugar de sanación, un espacio donde podía redescubrirme a mí misma. Una tarde, mientras volvía a casa después de mi clase de fotografía, noté una silueta familiar en la plaza concurrida. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero cuando se giró, lo supe de inmediato, era Henry. Mi corazón dio un vuelco. Intenté evitar su mirada, pero ya era demasiado tarde. Me había visto y venía hacia mí. «Marta», dijo cuando se acercó. Su voz era tranquila, pero con un matiz de sorpresa. «No esperaba verte aquí». «Henry, yo tampoco esperaba esto», respondí, intentando controlar la oleada de emociones dentro de mí. Nos quedamos en silencio por unos segundos, sin saber qué decir. Hasta que él habló primero. «¿Cómo estás?», preguntó con una preocupación genuina en su voz. «Estoy tratando de encontrar mi camino». ¿Y tú? «Igual. Me mudé aquí por trabajo. Nunca pensé que nuestros caminos volverían a cruzarse». Decidimos entrar en una cafetería cercana para hablar. Nuestra conversación estuvo llena de nostalgia y una sensación agridulce de arrepentimiento. «Sabes, he pensado mucho en nosotros», dijo Henry, sosteniendo con cuidado su taza de café. «Me he dado cuenta de que también cometí muchos errores». «Ambos lo hicimos», admití. «Pero tal vez esto tenía que pasar para que pudiéramos crecer». Hizo una pausa antes de hacer la pregunta que temía. «¿Aún piensas en él?». Sabía que se refería a Eric. No. «Es parte del pasado. Igual que todos nuestros errores». Antes de despedirnos, Henry me miró con una intensidad que no veía en él desde hacía mucho tiempo. «No sé si este es el momento adecuado para decir esto, pero tal vez algún día podríamos empezar de nuevo. Sin las heridas del pasado. Sin que lo que ocurrió nos pese». Sus palabras tocaron algo dentro de mí. Sabía que no sería fácil, pero tal vez el destino nos estaba dando una segunda oportunidad. Unas semanas después, nos volvimos a encontrar, esta vez, no por casualidad. No sabía si podríamos reconstruir algo nuevo, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a intentarlo. Este encuentro fue un recordatorio de que la vida puede dar giros inesperados, y que la verdadera felicidad no viene de las circunstancias perfectas, sino de las decisiones que tomamos y el valor para luchar por lo que realmente importa. Habían pasado varios meses desde mi última conversación con Henry. Decidimos ir despacio, manteniendo contacto, pero guardando una distancia respetuosa. Necesitaba tiempo para comprender si esto era realmente lo que quería y si podía volver a confiar. Una noche, Henry me invitó a cenar. Nos encontramos en un pequeño y acogedor restaurante, iluminado por la suave luz de las velas. «Has cambiado», dijo Henry, mirándome a través del resplandor parpadeante. «¿Cambiado?». Sonreí. «Sí». «Te has vuelto más fuerte. Y puedo ver que eres feliz». Sus palabras me hicieron detenerme por un momento. ¿Era realmente feliz? Había cambiado. Había aprendido a vivir sin depender de nadie. Pero la felicidad siempre había parecido estar fuera de mi alcance. Después de la cena, decidimos dar un paseo por el malecón. Henry caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, luciendo ligeramente tenso. «Marta, ¿puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Por supuesto», respondí, un poco sorprendida por su tono serio. «¿Estás lista para darnos otra oportunidad?». Sus palabras me tomaron por sorpresa, haciéndome detener en seco. Lo miré, buscando respuestas en su mirada. «Henry, yo no lo sé», admití con sinceridad. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a luchar por nosotros. Pero no voy a presionarte.
Tiene que ser tu decisión. Esa noche, sentada en mi sofá, pensé en nuestros años juntos. Las risas, los viajes, nuestros primeros pasos como familia. Pero tampoco podía ignorar el dolor que nos habíamos causado. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje corto. Dame un poco de tiempo. Su respuesta fue inmediata. Tómate todo el tiempo que necesites. Una semana después, nos volvimos a ver. Esta vez, estaba segura de mi decisión. Henry, comencé, mientras nos sentábamos en una banca del parque. Me he dado cuenta de que ambos cometimos errores. Pero si estamos dispuestos a trabajarlos, creo que podemos construir algo nuevo. Un destello de esperanza apareció en sus ojos. Estoy listo, Marta. Y te prometo que esta vez, las cosas serán diferentes. Extendió su mano y la tomé. No se trataba de revivir el pasado, sino de construir algo nuevo, algo más fuerte. Los años pasaron. Henry y yo construimos una nueva vida juntos, basada en la confianza y la honestidad. No siempre fue fácil, pero aprendimos a apoyarnos el uno al otro. Comprendí que el verdadero amor no se trata de no cometer errores, sino de tener la capacidad de perdonar y seguir adelante juntos. Y aunque nuestro pasado siempre sería parte de nosotros, nunca definiría nuestro futuro. Gracias por ver. Por favor, suscríbete a nuestro canal Historias Estelares. Subimos nuevos vídeos todos los días. Gracias por tu apoyo.